Dios te bendiga, hermana. En esta mañana me gustaría hablar sobre el tema superando dificultades a través de la palabra. Hay veces cuando enfrentamos situaciones en nuestras vidas que para nosotros son situaciones grandes, pero no se comparan a la magnitud de nuestro Dios. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pudieron superar las dificultades en su vida a través de arrodillarse en oración y ayuno. Isaías 40, del 26 al 31, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hay algunas cosas que nosotros podamos hacer para superar las dificultades y me gustaría darte algunos puntos. Las dificultades nos deberían de dirigir a la oración, adoración, a la iglesia, la palabra y a Jesús. ¿Por qué oramos en medio de las dificultades? Uno de mis libros favoritos al que yo voy cuando estoy pasando por alguna dificultad es los Salmos. La vida de David no fue fácil. Primero fue despreciado por sus hermanos y su padre. Luego se fue perseguido por el rey Saúl, a quien en un tiempo él lo miraba como a un padre. Luego llegó a ser rey y perdió su primer hijo por el pecado. Luego fue hasta perseguido por su propio hijo. En el libro de los Salmos podemos leer cómo David abrió su corazón a Dios. En vez de esconderse de él, habló con él. El enemigo lo que quiere hacer es hacerte pensar que Dios no quiere escucharte. Pero cuando estás pasando por dificultades o procesos en tu vida, tienes una decisión que puedes tomar. Puedes hacerlo solo o puedes correr a los brazos de tu Padre. La decisión es tuya. David decidió en todo momento hablar de sus situaciones con Dios. Aunque él cometió el pecado de adulterar con Betsabé y luego matar a su esposo Urías, él no se escondió cuando Dios le mostró su pecado. Él fue arrepentido con Dios. Yo no sé cuál situación estás pasando, si la situación es un pecado que has cometido o tal vez sea algo que viviste cuando eras una niña, que aún recuerdas y te trae mucho daño a tu corazón. En Salmos 34 nos dice:
Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurerá el rostro. En mi desesperación, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y luego dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Los oídos de Dios están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno se refugie en él será condenado. Dios está esperando que hables con Él y abras tu corazón. Yo sé que a veces, que nosotros somos mujeres que a veces tenemos muchas cosas que hacer, cuidando nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros esposos. Algunas de nosotros también trabajamos fuera del hogar. Otras tenemos responsabilidades en la iglesia. Toma un tiempo en tu día para hablar con Dios. Ya sea que estás limpiando, lavando los trastes o en tu trabajos, mientras estás dándole de comer a tus hijos, en cada momento que tú estás viviendo, puedes estar hablando con Dios. Yo tengo un trabajo donde me tengo que levantar a las 3 de la mañana y yo creo que por eso Dios me dio ese trabajo, porque es el tiempo donde yo puedo dedicarle y yo puedo hablar con Él. Aunque no estoy arrodillada, yo estoy trabajando, pero en mi mente está puesta en Dios. Y, y yo sé que a veces se nos hace muy difícil tomar un tiempo, pero es muy importante que cuando tú estás pasando o si no estás pasando algo, pero toma tu tiempo en oración con Dios. El segundo punto es por qué alabamos en medio de dificultades. Hay una canción que muchos conocemos y muchos cantamos en la iglesia que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos. En hebreo, yada viene de yad, que significa manos abiertas, y a Yahweh,
que es Yada, es levantando nuestras manos en adoración. Cuando levantamos nuestras manos es una señal de celebración, adoración, sumisión al plan perfecto de Dios a nuestras vidas. En Éxodos 17:8 dice que mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Moisés pudo haber mandado a Josué a pelear con los amalecitas y él quedado en su campamento a esperar los resultados de la batalla. Pero como un líder, él empezó a interceder y a adorar con las manos en alto al Dios que los iba a librar de sus enemigos. Y así como Moisés tuvo a Aarón y Hur para sostener sus brazos cuando se cansaba, así tú no estás sola. Tienes a hermanas en Cristo que están dispuestas a interceder contigo en cualquier situación que tienes, en cualquier dificultad que estás pasando. Tienes a alguien que puede orar contigo, que puede sostener tus brazos, aunque tú no tengas las fuerzas. Pero vamos a adorar a Dios en medio de las situaciones y las dificultades en nuestras vidas. Cuando estuve estudiando esto, yo leí una página que decía que la adoración es como un cordón umbilical que nos conecta a Dios, así como la oración, pero la adoración. Y dice que el enemigo quiere cortar esa conexión hacia Dios y tenernos en una vida donde solamente estamos sobreviviendo en vez de vivir nuestra vida plena en Dios. El tercer punto es cómo puedo sobrepasar las dificultades en mi vida con la palabra. En Juan 1:1 leemos: En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarlo. A veces tenemos dificultades que son una obscuridad para nosotros, donde no miramos el fin a ese proceso, pero la palabra de Dios ha traído luz a esa oscuridad. Hay veces donde las dificultades que pasamos son a través de las malas decisiones que tomamos y donde aprendemos de ese error para poder madurar en esa área. Ha traído luz a esa área. Y donde, y yo no sé lo que estés pasando, pero hay poder en la palabra de tu boca. En el versículo que leemos, dice que la palabra le dio vida a lo creado. En Proverbios 18:21 dice que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Tal vez tus hijos no estén en el camino de Dios porque a lo mejor tú
No empezaste a ir a la iglesia hasta que ellos ya crecieron y ya fueron adultos, o tal vez am, se apartaron porque tenían malas compañías. Pero leemos en Proverbios 11:21 que dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tu descendencia será librada. Y esta es una palabra que tú puedes declarar sobre tus hijos, sobre tu descendencia, que aunque tú no mires lo que está pasando, pero tú sabes que la palabra ha traído vida. Y tienes enfermedad en tu cuerpo. Dice en Éxodo 15:26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envió a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay multitud de versículos para cada situación que estás pasando. Hace algunas semanas llevé a uno de mis hijos al hospital porque su rodilla estaba hinchada y no se miraba normal. Lo llevé y la persona que nos pide las información de la aseguranza nos dice, oh, aquí estuviste hace algunas semanas. Y le dije, sí, con el mismo hijo. Pero am, cuando estuvimos allí en el hospital, el doctor nos había dicho, nos dijo, vamos a hacerles, vamos a sacarle sangre, vamos a chequearle su rodilla para mirar que no tenga la infección en su sangre. Dice, pero si la tiene, él se va a tener que quedar en el hospital. Y vamos a tener que ponerle los antibióticos por un IV y se va a quedar aquí no sé cuánto tiempo. Pues cuando le dije eso a mi hijo, él le dio miedo. Y yo le dije, sabes que tienes a un Dios que conoce cada cosa de ti. Dice, le dije, te formó en mi vientre. Le dije, él, los pelos de tu cabeza, él sabe cuántos tienes. Y yo le leí el Salmo 139. Y cuando tú lo lees, dice, ah, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Le dije, Dios conoce, Dios te conoce y Dios va a sanarte. Yo lo sé porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando nos dieron los resultados, nos dijeron, él está bien, la infección solamente está en su piel, él se puede ir a su casa. Y mi hijo dijo, Dios, fue Dios el que me sanó. Pero a los 2 o 3 días tuvimos que regresar al doctor porque la inflamación no se le bajaba y todavía le dolía mucho su rodilla. Y le dieron otro antibiótico. Y dijeron, si esto no le funciona en un día o 2 días, le dije, tienes que llevarlo al hospital. Y yo le dije a Dios, le dije, Dios, tú lo conoces, tú conoces todo de él, él es tu hijo antes de que fuera mi hijo, él es tu hija. Y, y yo le dije a Dios, le dije, yo sé que tú tienes un propósito para él porque tú me has mostrado su propósito. Quiere decir que si tú nos quieres en ese hospital
es porque alguien en ese hospital necesita escuchar de tu palabra, porque así como es mi hijo, él no se va a quedar quieto y él va a estar hablando de lo bueno y maravilloso que tú eres. Le dije, si tengo que ir al hospital es porque tú vas a acompañarme en el hospital. Pero allí es donde el enemigo quiere atacar y quiere enviarte pensamientos que no vienen de Dios, pero tú puedes contradecir esos pensamientos del enemigo con la palabra de Dios, que tiene poder, que da vida a todo. Me gustaría ahora ir con el siguiente punto, que es ¿por qué no deberíamos de parar de ir a la iglesia en medio de nuestras dificultades? En Salmos 84 encontramos a David gozoso de poder estar en la casa de Dios. El versículo que tomó mi atención fue Salmos 84:10, que dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. David, siendo rey, pudiendo estar en cualquier lugar, prefirió estar en la casa de su padre. Dice, yo prefiero estar en tu casa. Dice, yo prefiero servir hasta como un mujer, pero estar en tu casa. En Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dice, son sacerdotes del rey. Cuando vivían en el Viejo Testamento, las únicas personas que podían servir en el templo eran los levitas y los sacerdotes. Pero Dios nos ha hecho Jesús nos ha hecho sacerdotes. Tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder servir en la casa de Dios. Dice David que él prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Antes no tenían ese privilegio ni ese honor de poder servir, pero nosotros, que Jesús murió en la cruz por nosotros, tenemos ese derecho de poder servir en su casa. Si estás pasando lo que estés pasando, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de servir. El enemigo va a tratar de decirte que tú no eres, que tú no, que tú has cometido tantos errores para que no vayas a la iglesia, para que no sirvas. Pero Dios nos ha dado la oportunidad. No tenemos que venir de los levitas, no tenemos que venir del linaje de los sacerdotes, porque Jesús ya hizo eso por nosotros. Así que no dejes de ir a la iglesia, no dejes de servir, aunque tengas dificultades en tu vida, porque Dios va a honrar el trabajo de tus manos. Él va a honrar lo que tú estás haciendo, aunque, aunque estés lastimada, aunque estés pasando por situaciones difíciles, Él va a honrar tu trabajo. El siguiente punto y el último que me gustaría ir es por qué las dificultades dirigen a Jesús. En Juan
16:33, Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. En el mundo físico, él aún no había muerto en la cruz y resucitado, pero en el mundo espiritual ya estaba hecho. Me gustaría que leyéramos Salmos 22:1. Les dije que Salmos es uno de mis libros favoritos. David dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Me imagino que muchos de nosotros hemos dicho estas palabras en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra dificultad. En algún momento nos hemos sentido sin la presencia de Dios, sin escuchar su voz. Pero escuchamos esas mismas palabras en el Nuevo Testamento, esta vez de los labios de Jesús, el que tomó nuestro lugar y llevó el castigo que nos pertenecía a nosotros. En Mateo 27:46 nos dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús dijo esas palabras, Él llevó todo ese dolor que tienes, ya sea la enfermedad que padeces, la soledad, la depresión, la ansiedad, cada situación que tú estás viviendo, cada dificultad en tu vida que tú estás llevando. Él las llevó con Él en la cruz. En ese momento Él cargó ese dolor de sentirse abandonado por su Padre, para que nosotros no sintiéramos ese abandono de nuestro Padre. En Jesús tenemos paz, sabiendo que Él ha vencido al mundo, Él ha vencido esa situación, Él ha vencido esa dificultad. Y termino con este versículo que dice en Isaías 49:14: sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Eso le dice Dios, eso nos dice Dios a nosotros, que Él nunca nos abandonará, Él nunca olvidará nuestro nombre, porque Él está con nosotros en cada situación que estamos pasando. Lo bonito es escuchar la voz de Dios a través de su palabra que es vida y que nos trae paz a nuestro corazón. Espero que esta enseñanza les toque su corazón y lo que estén pasando, esas dificultades, que ustedes vayan y corran a los brazos de Jesús en oración, que, que corran en adoración, en alabanza, que no dejen de ir a la iglesia. Que Dios las bendiga.
En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre mío, porque tú eres bueno. Tú eres, Padre Santo, el que nos cuida, el que nos protege, Padre mío, el que está con nosotros en cada momento, Padre mío. Si hay dificultades en la vida de cualquier hermana, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo que tú muestres, Padre mío, que tú estés con ellos, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te alabo y te glorifico, Padre mío, porque tú has sido bueno conmigo, Padre mío. Tú nos has mostrado, Padre Santo, tu amor. Cada día, Padre Santo, que nos levantamos, tú muestras tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, alabado seas tú. Que tengas un hermoso día, hermana, y que Dios te bendiga.